Damas y caballeros, la próxima conferencia trata de la doctrina de la lógica de la acción humana, la praxeología. El profesor es el profesor Dr. Hans Hermann Haper. El profesor Haper es uno de los científicos sociales más importantes del presente y uno de los principales representantes de la economía nacional austriaca. Como filósofo, sociólogo y economista, se dedica a los temas científicos y sociales clave. Hans Hermann Hape estudió filosofía, sociología, historia y economía en la Universidad de Saarland en Saarbrücken, en la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt y en la Universidad de Michigan. Se doctoró en 1974 con Jürgen Habermas y se habilitó en 1981 con Karl Otto Undrich, ambos en la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Trabajó en estrecha colaboración con el estudiante de Miese, Rosbart, de 1985, que eran colegas en la Universidad de Nevada en Las Vegas. El profesor Hape enseñó en la Universidad de Nevada desde 1986 hasta su jubilación a los 2008 años. Es miembro distinguido del Instituto Ludwig von Mises en Auburn y miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises Alemania y es el fundador y presidente de la Sociedad de Libertad y Propiedad. Enseña y da conferencias en todo el mundo. Sus obras incluyen, entre otras, Una teoría del socialismo y el capitalismo, Demokratie der Gott, der Kenner, der Krux, Competition on the Mischief of Democracy and the Way Out into the Private Lab Society, The Great Fiction, Property, Economy, Society and the Politics of Decline y publicado hace unas semanas por Aristocracy to Monarchy to Democracy. El señor Hape es miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania. Señoras y señores, sobre el tema de la praxeología, profesor Dr. Hans Hermann Hape. ¿Es posible quitar esta computadora para que tenga un poco más de espacio? No tengo un texto de conferencia preparado, pero, por así decirlo, haré fuertes reflexiones y espero que puedan seguirme en esto. Werde sozusagen laute Überlegungen anstellen und hoffe, dass Sie mir dabei folgen können. La dificultad de dar una conferencia frente a una audiencia que no conoces y de la que sabes poco es, por supuesto, siempre que algunas personas ya lo saben casi todo y otras no saben nada en absoluto. Espero que haya algo para todos, por así decirlo. Para aquellos que ya han dominado casi todo, y para aquellos que están al comienzo de estudiar en la escuela austriaca. Permítanme comenzar dándoles algunos ejemplos, algunas declaraciones, explicando algo sobre estas declaraciones, y luego un segundo grupo de declaraciones para presentarlo y tratar de explicar que hay una gran diferencia entre estos dos tipos de declaraciones. Tomemos, por ejemplo, frases como los niños prefieren McDonald's en comparación con Burger King. O el consumo global de carne de res en comparación con la carne de cerdo es de 2 a 1. O los alemanes prefieren España como lugar de vacaciones en comparación con Grecia. O una educación más larga, un estudio más largo por salarios más altos que obtienes.
O el consumo antes de Navidad, el gasto del consumidor antes de Navidad es mayor que el gasto del consumidor después de Navidad. O los católicos en Estados Unidos votan abrumadoramente por el Partido Demócrata en grandes mayorías. O los japoneses ahorran una cuarta parte de sus ingresos, o los alemanes beben más cerveza que los franceses, o los Estados Unidos producen más computadoras que todos los demás países, o la mayoría de los habitantes de los CE. Oder die meisten Einwohner in den USA sind weiß und europäischer Abstammung. Si miramos estas declaraciones, entonces está claro que estas declaraciones, para determinar si son correctas o incorrectas, hacen necesario que miremos a nuestro alrededor, que recopilemos datos. Richtig sind oder falsch sind, es erforderlich machen, dass wir uns umsehen, dass wir Daten erheben. Y lo que también se nota de inmediato es que debido a que esto es así, esto se debe a que tenemos que mirar a nuestro alrededor, determinar si esta afirmación es correcta o incorrecta. En principio, siempre podemos afirmar lo contrario de estas afirmaciones sin decir tonterías. Entonces, también podríamos decir que los niños prefieren Burger King a McDonald's o que los alemanes beben menos vino que los franceses. En cualquier caso, tendríamos que salir al mundo, por así decirlo, y mirar, es así, sigue siendo así hoy o fue así el año pasado y así sucesivamente. Estas son afirmaciones empíricas. También podemos formularlo siempre en oraciones if-then. Entonces, si eres alemán, en promedio bebes más cerveza que si eres francés. En cuanto a la formulación, solo porque las cosas if-then siempre se expresan como leyes de esta manera, solo señalo que cada una de estas oraciones también se puede traducir en declaraciones if-then. En cualquier caso, son las hipótesis empíricas las que requieren verificación. Echemos un vistazo a algunas otras declaraciones. Thorsten Poyet ya ha mencionado algunas de estas declaraciones. Estoy actuando. La gente actúa. Hablar es también una acción. Cada vez que actuamos, perseguimos un objetivo que se encuentra en el futuro. Cada actividad que llevamos a cabo se esfuerza por crear un estado mejor que el estado que ocurriría si no actuáramos o no actuáramos como realmente lo hacemos. Cada acción expresa un juicio de valor. Quiero eso y quiero lograrlo porque lo considero valioso. Toda acción implica costos de oportunidad. Eso significa que yo también podría hacer otra cosa. Y si lo hago ahora, entonces tengo que posponer otro objetivo, lo que sea que tenga, o abandonarlo por completo. Cada acción puede tener éxito o no puede tener éxito y puede tener éxito o no tener éxito en un doble sentido. Por una vez, puede ser técnicamente exitoso, en realidad logro físicamente lo que me propuse hacer. Y también puede tener éxito o no en términos de valor. Entonces, eso significa que incluso si he logrado mi objetivo, quiero,
Lo que sé, tostar una rebanada de pan tostado, entonces aún puede ser que el pan tostado no me sepa bien después. Entonces, esto significa que hay un éxito técnico y se puede distinguir de un éxito económico, de apreciación. O simplemente no tiene éxito en una o ambas de estas dimensiones. Cada acción tiene lugar en el tiempo. Toda acción tiene un principio, una duración y un fin determinados. Ni siquiera podemos imaginar un mundo en el que existan determinaciones temporales. Cada acción tiene lugar en un lugar determinado. Una persona no puede estar en dos lugares a la vez. Este es el llamado principio de la coartada. Una persona puede estar en diferentes lugares en diferentes momentos, pero una persona no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Ahora algunos ejemplos que están un poco más cerca de la economía. En cada caso, se prefiere una cantidad mayor de un bien a una cantidad menor del mismo bien. Lo que consumes hoy, no lo puedes volver a consumir mañana. Sin la propiedad privada de los factores de producción, no hay precios de los factores de producción, y sin precios de los factores de producción, un empresario no puede determinar si lo que ha producido se ha producido de manera eficiente o no se ha producido de manera eficiente. Si lo que ha entrado en la producción de un bien se considera menos valioso que lo que sale de la producción, o si este no es el caso. Un conflicto interpersonal solo es posible con respecto a los bienes que son escasos. Solo entonces las personas pueden discutir si la disputa se trata del hecho de que dos personas quieren hacer cosas diferentes con el mismo objeto. La democracia, el gobierno de la mayoría es incompatible con la propiedad privada, que no significa nada más que propiedad exclusiva. La propiedad y los títulos de propiedad son dos cosas diferentes y un aumento en los títulos de propiedad no es sinónimo de un aumento en la propiedad. Si nos fijamos en estas declaraciones, no quiero entrar en detalles para fundamentar estas declaraciones en detalle. Pero lo que notas de inmediato es que estas son declaraciones completamente diferentes a las que te dije antes. Aquí no es necesario que salgamos al mundo y miremos a nuestro alrededor, determinemos si esta afirmación es cierta o no. Podemos determinar simplemente por introspección, reflexionando sobre lo que estamos haciendo, que estas afirmaciones son irrefutablemente ciertas. Como dije, no quiero entrar en el asunto de proporcionar tales pruebas para cada una de estas declaraciones. Pero lo que debe quedar claro desde el principio es que estos dos tipos de declaraciones son obviamente diferentes. Y si ahora miramos la situación actual en las ciencias sociales y no solo en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales, entonces en realidad la opinión principal, o la opinión general sostenida por la corriente principal, es que la diferencia entre estos dos tipos de afirmaciones se está haciendo desaparecer. Dass man den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagetypen zum Verschwinden bringt.
se intenta pretender que ambos tipos de enunciados son uno y el mismo fenómeno. Este punto de vista de que existe esta diferencia fundamental, que he tratado de indicar, que no existen. Esta visión está representada por la llamada filosofía empirista, positivista y falsificacionista, que ahora se ha convertido, por así decirlo, en la filosofía estándar del mundo. Al menos una gran parte del mundo científico. Definitivamente debo mencionar este punto de vista, que es sostenido por los llamados positivistas, falsificacionistas, etc. Esto también incluye al señor Karl Popper, quien se ha convertido, hasta cierto punto, en el filósofo estándar de todos los científicos sociales. Esta visión se puede resumir de la siguiente manera. Toda esta dirección escolar, que no tuvo ninguna influencia hasta los años 20, pero que luego fue aceptada en el mundo anglosajón a través de la emigración de la mayoría de los positivistas y falsificacionistas, etc., y se convirtió en una filosofía formadora de escuelas. Esta escuela tiene como principio la siguiente declaración para decir que solo hay dos tipos de declaraciones científicamente permisibles correspondientes a esta escuela. Es gibt dieser Schule entsprechend nur zwei Arten von wissenschaftlich zulässigen Aussagen. El único tipo de enunciado se llama enunciados empíricos. Los enunciados empíricos, de acuerdo con esta filosofía, son enunciados que dicen algo sobre la realidad y que deben ser verificados por datos observacionales o que deben ser falsificados por datos observacionales. Oder die durch Beobachtungsdaten falsifiziert werden können müssen. Además de las declaraciones empíricas, e inmediatamente ves que los primeros ejemplos que he dado, por supuesto, corresponden a esta definición. Pero la afirmación de los empiristas lógicos, los positivistas, etc., es que el segundo grupo de ejemplos, que acabo de mencionarles, también pertenece a este grupo de afirmaciones empíricas, que por lo tanto deben ser falsificadas o que deben verificarse mediante la recopilación de datos. Además, como una segunda forma válida de declaración, una forma de declaración científicamente legítima, de acuerdo con esta filosofía, solo hay tautologías, solo definiciones, por lo que, por ejemplo, algo como la columna de soltero significa hombre soltero. Junggeselle bedeutet unverheirateter Mann. Que son verdaderas o falsas, simplemente por las determinaciones definitorias que se han hecho. Estas afirmaciones se llaman afirmaciones analíticas, y las afirmaciones analíticas, de acuerdo con esta filosofía, no dicen nada sobre la realidad. Son solo definiciones. De acuerdo con esta teoría, todas las explicaciones son explicaciones de sí, entonces y siempre son hipotéticas y siempre permanecen hipotéticas.
Entonces, si hemos formulado una hipótesis y encontramos la hipótesis confirmada, entonces no se sigue de la confirmación de que esta oración, que esta hipótesis ahora ha sido confirmada, que podemos establecer la verdad. Todo lo que podemos decir es que, por lo que se puede juzgar ahora, en base a la situación actual de los datos, esta hipótesis se ha demostrado a sí misma. Y si hemos encontrado un contraejemplo, esto tampoco significa que la hipótesis de origen sea completamente incorrecta. Solo significa que la hipótesis de origen necesita ser reformulada un poco. Es posible que tenga que introducir variables adicionales que puede haber pasado por alto antes. Por lo tanto, una verificación es solo una verificación temporal. Hasta ahora no se ha establecido nada más y una falsificación no significa que la conexión entre A y B no exista en absoluto, solo significa que la conexión entre A y B no es exactamente como la imaginamos. Puede que tenga que prestar atención a la variable C y luego puede que tenga que mantener constante la variable D, pero luego la conexión entre A y B se hace evidente, como hemos hipotetizado. Esto es algo para refutar. Permítanme llamar la atención sobre la medida en que este punto de vista, en qué medida este punto de vista conduce a consecuencias relativistas. Si observamos los pronósticos de varios economistas, por ejemplo, tomemos una hipótesis como si aumentara la oferta monetaria, la población se enriquecerá. Y luego te das cuenta de que la población no se ha vuelto más rica, entonces puedes decir fácilmente que esto se debe solo a que no se han cumplido otras condiciones. En realidad, es el caso de que un aumento en el dinero conduce a una mayor prosperidad. Así que siempre tienes la oportunidad de hablar contigo mismo y decir, no, la próxima vez que experimentes, todo resultará diferente de lo que resultó la última vez. A diferencia de ahora, para anticipar algo, a diferencia de un austriaco que diría que un aumento en el dinero no significa que se haya producido un aumento en los bienes de consumo y los bienes de producción. Un mero aumento de dinero con el mismo stock de bienes de consumo y bienes de producción no puede conducir a un mayor nivel de prosperidad. Porque es decir, eso solo lleva al hecho de que los precios de los bienes de consumo y los bienes de producción serán más altos de lo que habrían sido si no hubiera habido un aumento en el dinero. Es decir, un austríaco rechazaría categóricamente esta hipótesis, esta llamada hipótesis, un aumento en el dinero conduce a un aumento en la riqueza, la prosperidad. No, esto está completamente fuera de discusión, no puedo hacer eso. El socialismo es lo mismo. La excusa que tenían los defensores del socialismo cuando se referían a él, pero sí, debe recordarse, el socialismo, por supuesto, también quería aumentar la prosperidad general. Esta era la promesa de que si tenemos una economía planificada, la prosperidad será mucho mayor que si seguimos un capitalismo basado en la propiedad privada de los medios de producción.
Esta hipótesis, el socialismo eleva el nivel de vida general, después de haber mostrado los datos, obviamente no es el caso. Para un socialista o alguien que sigue la filosofía empirista positivista, esto no es una prueba en absoluto. Eso solo significa que la forma en que se practicaba el socialismo en este momento no condujo a él. Tal vez fue porque llovió demasiado o nevó demasiado, o tal vez el presidente del Banco Central de alguna manera tuvo que dar un discurso más elegante y luego todo habría resultado diferente. Y, por supuesto, conoces a todos los socialistas, eso fue solo por el carácter de Lenin y Stalin, pero si hubiera hecho eso, entonces, por supuesto, todo habría resultado muy diferente. Así que puedes ver, antes de cualquier examen lógico de esta tesis, cuán maravillosamente esta filosofía es adecuada para llevar a cabo cualquier experimento y siempre tener una excusa a mano porque los experimentos han salido mal. Beliebige Experimente durchzuführen und immer eine Ausrede parat zu haben, warum die Experimente in die Hose gegangen sind. Por esta razón, esta filosofía también ha sido aceptada con entusiasmo por todos los políticos, por todo tipo de científicos, que son soportados por ellos, porque puedes llevar a cabo experimentos constantemente y siempre tener una excusa para el hecho de que no funcionó. Mientras que los austríacos, porque son de la opinión, también hay leyes que no son empíricas, que son a priori. Mientras que Austria dice que no es necesario intentar el socialismo en absoluto, podemos decirle cuál será el resultado. No es necesario que intentes hacer que el mundo sea más rico imprimiendo más papel moneda. Si pudieras hacer eso, ¿por qué todavía hay una persona pobre en este mundo? Cualquier banco central del mundo puede imprimir dinero a voluntad, y entonces, ¿por qué todavía hay gente pobre en el mundo? Pero trate de decirle eso al señor Draghi o a la señora Merkel o a todos los principales en Alemania, simplemente no lo entienden. Todavía cuentan las mismas cosas, puedes lograr cualquier cosa. Solo tenemos que hacer la siguiente flexibilización cuantitativa y luego otra flexibilización cuantitativa y luego otra. Y la única razón por la que no funcionó fue que la flexibilización cuantitativa no era lo suficientemente grande, por lo que necesitamos aún más flexibilización de lo que podríamos haber imaginado. Ahora permítanme pasar a esta filosofía. Solo hay leyes empíricas que necesitan ser verificadas o pueden ser falsificadas, o leyes analíticas, es decir, afirmaciones analíticas que no son más que una definición de que estamos tratando de atacar algo. Analytische Aussagen, die nichts anderes sind als Definitionen, lassen wir versuchen, die etwas anzugreifen. Simplemente preguntando, ¿cuál es el estado de esta declaración? Entonces, ¿cuál es el estado de la declaración? Solo hay enunciados empíricos y, además de eso, solo hay enunciados analíticos. Si se trata de una afirmación empírica, entonces la afirmación también podría ser incorrecta. Entonces no hay razón para confiar en esta declaración de ninguna manera. O es solo una definición y luego tenías que decir, bueno, y puedo definir todo lo posible. También puedo definir lo contrario para ti. Y esto es, por supuesto, a lo que estas personas tienen que retirarse, esta declaración en sí misma no es una declaración empírica, ni es una declaración analítica. Y eso es lo que buscaban los austriacos. Sí, hay un tercer tipo de declaraciones. También hay afirmaciones que no son empíricas, en el sentido de que tienes que salir, hacer observaciones, etc., y que no son simplemente definiciones. Y si ahora recuerdas los ejemplos que di cuando actúo, entonces persigo metas por medios. Toda acción tiene lugar en el tiempo, tiene un principio y un final, y un cierto periodo de tiempo. ¿Son estas afirmaciones que conciernen a la realidad? Yo diría que este parece ser un caso bastante obvio, las acciones son algo que realmente tiene lugar.
¿Estamos observando algo como esto? Y la respuesta es no, no observamos eso. Lo que podemos observar son solo movimientos, que mueves los brazos hacia adelante y hacia atrás, y así sucesivamente, ya sea que se trate de una acción o de un reflejo, no puedo verlo. Sin embargo, siempre puede determinar esto exactamente por sí mismo. ¿Hubo un objetivo asociado con esto? ¿Se ha logrado el objetivo? ¿No se ha logrado el objetivo? Y así sucesivamente. Así que obviamente hay tales declaraciones. Afirmaciones, cuya existencia toda la filosofía empirista moderna intenta negar. Pasemos ahora a la cuestión de la aplicación de esta filosofía empirista al campo de la acción. Tratamos de explicar por qué esta filosofía empirista, que por lo tanto dice que todas las explicaciones son hipótesis de sí entonces. Porque tal cosa no puede funcionar en las ciencias sociales, es decir, en la explicación de las acciones. Por cierto, tampoco creo que esto sea cierto en el campo de las ciencias naturales. También en el campo de las ciencias naturales hay ciertas cosas que no son de naturaleza empírica. Por ejemplo, debe tener aparatos. Entonces, por ejemplo, necesita tener relojes para realizar experimentos. Necesitas hacer capas. Necesitas ser capaz de construir ángulos. Necesitas construir lentes. Entonces, las observaciones que hacemos dependen de lo que nuestros aparatos nos dicen que usamos para hacer esta observación y de ninguna manera es hipotético lo que es un plano o lo que no es un plano. De ninguna manera es hipotético como construir un reloj que realmente mida el tiempo correctamente, etc. Así que también dudo que la descripción que Popper da de la ciencia se aplique a las ciencias naturales y sea apropiada para las ciencias naturales. Lo que estos señores pasan por alto regularmente es simple: tenemos aparatos que son la base para hacer ciertas observaciones. Y solo con la condición de que los aparatos estén construidos correctamente y funcionen correctamente, también podemos confiar en estas observaciones. Pero, como dije, quiero dejar de lado las ciencias naturales aquí y centrarme en la pregunta: si es posible explicar causalmente científicamente cómo van nuestras acciones, qué vamos a hacer. Entonces, teniendo hipótesis, si A, Y, B, Y, C, entonces una persona hace esto o aquello. Para ver que la idea de que uno puede descubrir tales leyes de acción, tales leyes empíricas de acción, uno puede formular tales leyes, tales leyes. Párate en el punto de vista del científico mismo, que está tratando de confirmar o falsificar estas leyes. Así que plantea una hipótesis, luego hace su observación: cada vez que llueve y brilla el sol y has comido bien, la gente se acuesta en el césped o lo que sea. O cuando se promete esto o aquello a los votantes eligen esto o aquello. Si tomas el punto de vista de la persona que está tratando de probar estas hipótesis, entonces los siguientes resultados: esta persona es obviamente una persona diferente después de cada experimento, después de cada verificación de hipótesis de lo que era antes. Nach jedem Experiment, nach jeder Hypothesenüberprüfung eine andere Person, als sie vorher gewesen ist.
Así que si encuentra, mi hipótesis ha sido confirmada, está actuando de manera diferente a como actuaba antes. Ella tiene un nivel de conocimiento diferente, por ejemplo. Lo mismo es cierto en el caso opuesto, cuando se refuta una hipótesis. Entonces la persona ha aprendido algo de ello. Así que ahora está actuando de manera diferente de lo que hubiera actuado de otra manera. La persona se ha convertido en una persona diferente. Si dijeras el experimento, las hipótesis, ¿de qué sirve todo esto que estás haciendo? Was ist denn der Sinn dieser ganzen Sache, die du da machst? Entonces él decía, sí, ese es el punto de todo el asunto, es que estoy aprendiendo de la experiencia. Pero ninguna de estas personas, por supuesto, sabe cuál será el resultado de este proceso de investigación. De lo contrario, no necesita funcionar en absoluto. Esta es la mera observación de que la persona está haciendo algo que no sabe cuál será el resultado y que luego será diferente debido al resultado, refuta que una persona está sujeta a regularidades constantes en sus acciones. Konstanten Gesetzmäßigkeiten unterliegt in ihrem Handeln. Para explicar esto de nuevo un poco diferente, tomemos una hipótesis científica. Encontramos esta hipótesis confirmada. Repetimos algo y el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué podemos decir que la hipótesis se ha confirmado de nuevo solo porque hacemos una suposición? Es decir, la suposición es que estos objetos que describimos no cambian con el tiempo. Si imagina que las piedras cambian con el tiempo, entonces sí, si hicimos un experimento con una piedra y lo volvemos a hacer y el resultado es el mismo, entonces no podríamos decir que esto sea una confirmación. Solo podemos decir que esto es una confirmación bajo el supuesto de que las piedras no cambian con el tiempo y, por esta razón, una repetición del experimento indica que la hipótesis es como es. Lo mismo en el caso de la falsificación. Por lo tanto, si encontramos que una hipótesis científica natural no ha sido confirmada, aún no se deduce que esta hipótesis sea falsa. Solo podemos decir que la hipótesis es incorrecta, suponiendo que los objetos a los que se extiende la hipótesis no han cambiado con el tiempo. Si pudieran cambiar, entonces solo podríamos determinar, bueno, a veces es así con las piedras y a veces es así con las piedras. Esta suposición de que los objetos no cambian con el tiempo, esta suposición no se puede hacer en relación con las personas, es decir, el científico que mantiene en marcha todo el proceso de investigación, esta suposición no se puede hacer en relación con esta persona. Con respecto a las piedras, podemos hacer eso, con respecto a las aves, podemos hacer eso, pero con respecto a las personas que pueden tener experiencias y pueden aprender de las experiencias y han sido cambiadas por el aprendizaje, con respecto a ellas, no puede haber tal cosa. La situación con la economía austríaca es algo así. Existe una lógica de acción y hay frases lógicamente correctas sobre la acción y sobre las consecuencias de la acción. Podemos tener todo tipo de objetivos, o, digámoslo de esta manera, cada acción tiene un objetivo. Pero no podemos predecir qué objetivos tienen las personas y cómo los objetivos que las personas se establecen cambian con el tiempo. Cada acción utiliza medios para lograr su objetivo. Pero no podemos saber y predecir qué medios serán inventados por las personas a lo largo del tiempo y para qué fines se utilizarán.
Tomemos la ley de la utilidad marginal decreciente, que Thorsten Poyet también mencionó. Si el stock de un determinado bien se multiplica, una unidad, entonces la utilidad marginal disminuye progresivamente. Por ejemplo, tenemos una naranja. La primera naranja se usa para el objetivo de mayor rango para el que puede usar una naranja. Si tenemos dos naranjas, entonces podemos perseguir un objetivo adicional con una naranja. El siguiente objetivo es menos urgente que el anterior. La ley de la utilidad marginal decreciente se aplica a todos los bienes. Pero ¿cuáles son los propósitos para los que usamos una naranja? Usamos la primera, usamos la segunda, usamos la tercera, no lo sabemos, no podemos determinar eso a priori. Esto es una cosa empírica abierta. La lógica de la acción es, por así decirlo, la parte inmutable del hombre. La parte empírica es lo que aprendemos con el tiempo. Podemos realizar un número infinito y no limitable, no determinable de acciones. Podemos tener metas que la gente ni siquiera puede imaginar en estos días. Podemos desarrollar medios de los que actualmente no tenemos la menor idea. Sin embargo, la ley de la utilidad marginal decreciente se aplica a todos los bienes de todo tipo, a los bienes que aún no existen, que uno solo puede imaginar, o a los medios que aún no se han inventado en la actualidad. Esto es similar a hablar o predecir oraciones. ¿Qué declaraciones, qué frases producirás en tu vida? Inmediatamente dirás, sí, no lo sé, también puedo pensar en palabras que tal vez ni siquiera existan ahora. El mañana ha descubierto una nueva palabra o hay algún producto nuevo para el que hay que inventar una nueva palabra. Pensarías que es absurdo ser capaz de predecir todas las frases que pronunciarás. Pero puedes muy bien decir algo sobre todas las frases que pronunciarás, si te mueves a un nivel abstracto. Todas las oraciones que pronuncie, en cualquier caso, usarán nombres propios o expresiones que se usen para identificar un objeto en particular, y predicadores, es decir, términos que adjunte. Esto es un árbol, esto es una computadora, esto es un abrigo y algo así. Es decir, podemos decir que todas las declaraciones que hacen las personas deben usar al menos nombres propios o expresiones identificativas y al menos predicadores, es decir, descripción, adjetivos, que de alguna manera se adjuntan a este objeto. ¿Qué expresiones de identificación usan, qué predictors usan de alguna manera a lo largo de la vida? No podemos predecir eso. El centro superior está abierto hasta cierto punto. Los austríacos son, se podría decir, por un lado, mucho más modestos que los economistas que actualmente dominan el panorama y, por otro lado, más exigentes. Dicen que lo que sus economistas convencionales están haciendo o tratando de hacer es encontrar leyes causales de la acción humana. Esto no se puede hacer.
Por otro lado, es un gran error suponer que todos los enunciados que tenemos disponibles con respecto a las acciones humanas son de este tipo de enunciados empíricos y que no existen los enunciados lógicamente correctos. Dieser Art von empirischen Aussagen sind und dass es nicht so etwas gibt wie logisch korrekte Aussagen. Por lo tanto, declaraciones como, lo que ha consumido hoy, no puede volver a consumir mañana, que simplemente no necesita verificar esto, tal declaración. Finalmente, permítanme decir algo que las oraciones introductorias que uso en un proyecto sobre el método que tengo en mente, que ya ha avanzado relativamente lejos, les aclaran una vez más que es imposible explicar a las personas y las acciones de las personas de la misma manera que estamos tratando de explicar el comportamiento de las piedras y las moléculas y los animales, etc. Was schon relativ weit vorangetrieben ist, Ihnen nochmals klarzumachen, dass es unmöglich ist, Menschen und das Handeln von Personen so zu erklären, wie wir das Verhalten von Steinen und Molekülen und Tieren und so weiter zu erklären versuchen. Por supuesto, es posible que describamos al hombre en términos puramente naturalistas o que hagamos explicaciones naturalistas. De modo que describimos al ser humano tal como lo describiría un físico, un químico, un biólogo, un genetista o un neurólogo. Pero nunca tendremos éxito en una explicación científica causal meramente naturalista del hombre por una razón muy clara. La razón es simplemente esta. Pregúntese qué es cuando pensamos en esta pregunta. Was es ist, wenn wir über diese Frage nachdenken. ¿Hay una explicación científica causal del hombre? ¿Hay una explicación naturalista del hombre? Lo que se nota entonces es que, obviamente, cuando discutimos esta cuestión, lo hacemos con argumentos. Hablamos de ello, usamos palabras para describirlo, para describir este programa de investigación. Podemos dar una explicación científica naturalista y causal para esto, para palabras significativas, palabras que significan algo. Hay una descripción científica naturalista y causal de oraciones y argumentos, de intenciones y de intenciones deliberadas. Naturalistische, eine kausalwissenschaftliche Beschreibung von Sätzen und Argumenten, von Intentionen und von Absichten. Existe tal cosa como la verdad y la falsedad, tal cosa como el éxito y el no éxito en la naturaleza. Estos son, por así decirlo, conceptos naturales. Erfolg und Nichterfolg in der Natur. Sind das sozusagen Naturbegriffe? Lo que uno encuentra es simplemente esto. No hay nada en la naturaleza que sea intencional o que tenga significado, que sea verdadero o falso, que tenga éxito o no. Was wahr oder falsch ist, was erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. La naturaleza y las leyes de la naturaleza son simplemente lo que son y funcionan de la manera en que funcionan. Y funcionan de manera inmutable y sin ningún error. Pero las declaraciones humanas pueden ser verdaderas y pueden ser falsas. Y el argumento puede ser correcto y el argumento puede estar equivocado.
En la naturaleza no hay nada correcto o incorrecto, la naturaleza es tal como es. Así que ahora echemos un vistazo a nuestro explicador científico causal, que afirma que puedo explicar las acciones humanas de la misma manera que puedo describir los movimientos de los objetos físicos o químicos. Ya sea un biólogo, o un fisiólogo, o un químico, lo que sea. Simplemente se involucra en una contradicción en la que cree que puedo explicar a la gente cómo puedo explicar los objetos naturales. Por la siguiente razón, por un lado, este hombre afirma que el hombre simplemente puede reducirse a la naturaleza y puede reducirse a leyes causales. Y afirma, por supuesto, que este hombre natural, así como todas las funciones naturales en el hombre, no hay intenciones, no hay significado. Nada sobre el funcionamiento del cuerpo o algo por el estilo es verdadero o falso. Funciona así, funciona de otra manera, de otra manera. Todo funciona como funciona la naturaleza. Incluso la vida y la muerte no tienen sentido. La muerte no es de ninguna manera una falsificación de leyes físicas o leyes químicas o leyes biológicas. La vida no es una confirmación de las leyes naturales o de las leyes físicas. Ambos eventos, morir, son tan naturales y sin significado. No hay refutaciones, no se violan las leyes físicas, químicas y biológicas. La muerte es simplemente también un evento completamente normal, y la vida no es una confirmación de las leyes naturales. Las leyes se aplican a la muerte, las leyes naturales se aplican igualmente a la muerte y a la vida. Por otro lado, este explicador científico causal que dice que las personas pueden reducirse a la naturaleza, podemos explicarlas como la naturaleza. Esta persona también pertenecería a la categoría humana. Pero si lo miras, te das cuenta de que este científico, el científico natural del hombre, obviamente tiene un objetivo con su explicación. Hace una investigación que tiene un propósito en sus ojos. Debe usar declaraciones que tengan un significado. Simplemente para describir sus resultados, para contar sus resultados a las otras personas. Pero este hecho de que las cosas tengan un significado es algo, y para él, para este científico mismo, por supuesto, la muerte y la vida tienen un significado. Para él, la muerte es algo que teme, por así decirlo. Para él, la vida es algo que afirma. Las fallas físicas, que desde un punto de vista científico simplemente representan procesos legales normales, son solo un mal funcionamiento para él. Y evalúa estas cosas de una manera diferente a como evalúa la vida.
lo que demuestra que, en cualquier caso, está incompleto si se intenta explicar científicamente a las personas de manera causal. Los propósitos humanos, no pueden explicarse causalmente científicamente. El significado de los enunciados no puede explicarse científicamente de manera causal. El hecho de que exista el éxito y el fracaso no se puede explicar científicamente de manera causal. Todo esto sugiere, este es el punto al que me refiero, que existe tal cosa que no se ajusta al estándar de la filosofía empirista. Dass es eben so etwas gibt, was sich der standardempiristischen Philosophie nicht fügt. Hay leyes lógicas de acción. Podemos ver que categorías son simplemente inevitables que nunca se pueden descartar. Los propósitos, el éxito, el fracaso, el significado, todo esto no se puede discutir y podemos hacer declaraciones a priorísticas al respecto. La filosofía empirista nos ha llevado por un camino completamente equivocado, ha contribuido al relativismo, ha contribuido a la experimentación social y nos ha impedido darnos cuenta de que ciertas cosas son completamente imposibles y solo pueden mantenerse frente a contradicciones internas. Bueno, ese es el final. Como dije, no quería presentarles un texto cerrado, sino simplemente animarlos a pensar, a dejar que uno u otro pensamiento vuelva a pasar por su cabeza y a aparecer con cierto escepticismo hacia los economistas, sociólogos y filósofos de la corriente principal actual y ver que todo esto no es tan simple como imaginan estos caballeros. Gegenüber den gegenwärtigen Mainstream-Ökonomen, Sozialwissenschaftlern und Philosophen aufzutreten und zu sehen, dass das alles nicht so einfach ist, wie diese Herrschaften sich das vorstellen. Muchas gracias.